Cuando una esposa carece o sufre de inseguridad, no tiene un alto concepto de sí mismo, no va a desarrollar bien sus funciones como esposa. O un hombre, una persona que empieza a trabajar en una empresa y no tiene un alto concepto de sí mismo, eso va a hacer que el ejercer sus funciones no lo haga de la manera como podría hacerlo. Una persona estudiante, y ahora que estamos empezando año, que está empezando una universidad o que está empezando qué sé yo, y de pronto no tiene un alto concepto de sí mismo, eso va a alterar su funcionamiento como estudiante. Entonces, Dios quiere que usted y yo sepamos que tenemos un propósito, unas funciones, y que para el buen desempeño de esas funciones es necesario que yo me vea como Dios me ve, de vernos con los ojos de Dios. Decimos amén. Hay un texto en la palabra que habla de dos reyes, un rey impío llamado Acab y un rey temeroso de Dios llamado Josafat, pero eran amigos. Y el rey Josafat es invitado por su amigo, el rey impío, para ir a una guerra. Y Josafat dijo: listo, lo acompaño, pero antes de eso, y aparece este versículo, Primera de Reyes 22, el verso 5. Mire lo que dice Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Antes de emprender cualquier cosa, lo que Josafat le está diciendo a su rey amigo: antes de emprender cualquier cosa, primero consultemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me parece tremendo, porque en la vida de Josafat parece que este era un principio clave para toda su vida. Antes de, hay que consultar a Dios. Amén. Y no hay mejor guía o no hay mejor espejo donde yo pueda verme a mí mismo que el espejo de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la palabra de Dios, cuando yo la consulto, ella me dice qué es lo que Dios piensa acerca de mí. La mayoría de nosotros que estamos acá hemos pasado por crisis de identidad. ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Generalmente se dice que esas crisis de identidad nos da en la adolescencia. Los adolescentes sufren de estas crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿En qué creo? ¿Qué debo hacer con mi vida? Entonces, ahí, en mi caso, por ejemplo, yo basé mi identidad en mi adolescencia, la basé en el tener. Entonces yo me comparaba con otros compañeros que tenían mucho y yo me sentía inferior a ellos. Entonces yo basaba mi identidad en el tener. ¿Ok? O yo basaba mi identidad también en mi apariencia. Entonces yo veía a otros muchachos que las niñas le prestaban atención y no me prestaban atención a mí. Entonces yo me sentía inferior, que yo, esos muchachos, ¿sí? Entonces yo basaba mi identidad no solamente en el tener, sino también en la apariencia, en mi adolescencia. Entonces tener una crisis de identidad es como sufrir de amnesia. No sé si usted ha visto de pronto en las redes sociales o a veces en los postes de las calles, se busca la señora fulana de tal, la última vez que la vieron. Entonces ella sufre de amnesia, Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, esa señora anciana salió de la casa, pero un momento a otro se le olvidó uno quién era, se le olvidó para dónde iba, ¿sí? Y necesita a alguien que la encuentre o que la ayude y que la conduzca de nuevo a su casa. Entonces, cuando hay personas que tienen una crisis de identidad, que no solamente le pasa a los adolescentes, sino que también hay personas, los psicólogos dicen que a los 50 años de edad,
A veces hay golpes de identidad, una crisis de identidad que se sufre más o menos por esas edades. Entonces, es una persona que necesita volver a recobrar el sentido de sí mismo para volver a casa. Entonces, es necesario, escucha acá, porque pueden haber personas que vienen identificándose con esta palabra que hemos venido predicando últimamente, y que Dios lo que está haciendo a través de estos tiempos y estos cultos y estas predicaciones es volverlo a casa. Venga de nuevo a casa y encuentre su identidad en mí, te dice Dios. Entonces, una persona, escuche esto, que no tiene su identidad en Dios o una identidad clara en Dios, por ejemplo, es una persona que tiene dificultad para comprometerse con Dios seriamente. Se lo voy a decir de nuevo. Cuando hay personas que no tienen una clara identidad en Dios, a esas personas les va a ser muy difícil comprometerse con Dios de verdad y seriamente. Entonces, como quieren más bien, no tienen una identidad, entonces quieren agradar a la familia, quieren agradar a los amigos, se consiguen amigos que no convienen porque no tienen una clara identidad en Dios. Una persona que no tiene una identidad clara en Dios lucha con la inmoralidad sexual. Es una persona que es incapaz de proponerse metas a largo plazo y de cumplirlas. Porque una persona que no tiene una identidad clara en Dios resulta siendo como un barco a la deriva y el viento para un lado y para el otro, porque no tiene identidad. Y lo decía yo el día domingo, los ataques de Satanás contra la iglesia, contra los hijos de Dios, están recubiertos de mentiras. Satanás a los hijos de Dios no nos ataca tanto con demonios, pero sí nos ataca mucho con mentiras. Sucedió con Jesús y lo vimos el día domingo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que reemplazar nuestro sistema de creencias. Por favor, apunte a su vecino advirtiéndole o amenazándole, dígale: debes reemplazar tu sistema de creencias. En Romanos capítulo 12, el versículo número 2, el apóstol Pablo dice, lo leímos el domingo, pero Pablo dice: no os conforméis a este siglo, o en otras palabras, no tomen la forma de este sistema, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que debemos renovar? Hay gente que vive más preocupada de renovar su celular que de renovar su entendimiento. Gente que vive más preocupada de renovar su vehículo que de renovar su manera de pensar. Y Pablo dice: transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Fuerte conmigo, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Levante su mano derecha y diga: Dios quiere que yo compruebe para mi vida que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Cuando Dios a usted le dice: hey, es por aquí, ¿será que Dios lo quiere atracar al final del camino? No. ¿Tiene Él para usted lo mejor? Usted no lo va a comprobar inmediatamente. Quizás ese acto de obediencia le cueste. Quizás usted diga: uy, duro. Sí, pero no hay otra forma de que usted al final del camino llegue a comprobar que lo que Dios tenía para usted era bueno, agradable y perfecto. ¿Hola? Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hice una lista
de mentiras del diablo que utiliza. Pueden haber muchas más, pero ¿cuál es la verdad de Dios que combate esa mentira? Entonces hay gente, por ejemplo, que tiene crisis de identidad por efecto de maldición. ¿Por efecto de qué? De maldición. Entonces hay gente que dice: a mí me va a ir mal en la vida, siempre me va a ir mal, porque un día mi mamá o mi papá o mi abuelita o mi abuelito me maldijo. Y yo nunca he podido olvidar esas palabras. Esas palabras me marcaron. Yo las creí, las he visto en mi vida. Y a veces, de pronto sus padres o las autoridades que usted tuvo, en momentos, arranques de ira, arrebatos de ira, pronunciaron palabras de manera irresponsable. ¿Aló? Y claro, las palabras de una autoridad tienen poder. No podemos negar eso. ¿Aló? Entonces pueden haber personas acá que fueron maldecidas por papá o por mamá. Entonces, ¿cómo yo combato esa mentira de que me va a ir mal porque una autoridad me maldijo? En Efesios capítulo 1, el verso 3 nos habla esta verdad. Léalo conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, fuerte, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo cree para su vida? Yo quiero, por favor, que si hay algún versículo, una verdad de estas que vamos a leer y que usted dice: sí, esa es la verdad que yo necesitaba, necesito memorizarme ese versículo, lo voy a anotar, me lo voy a memorizar, lo voy a confesar diariamente o frecuentemente, porque yo necesito cambiar mi sistema de creencias. Que es que el brujo tal me maldijo, que yo siento que me hacen brujería, que yo siento que me hicieron un hechizo, que yo siento, señoras y señores, maldición de gallinazo no llega ni al espinazo. Cuando estamos en Cristo, todo es nuevo. Quiero, por favor, que lea una vez más conmigo, ya, si me regalas otra vez, Efesios 1:4. Perdón, 1:3, es 1:3, ¿cierto? ¿Listo? Vamos todos juntos. Dígalo en un acto de fe y de adoración a Dios. 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo que nos bendijo con toda bendición. Nos bendijo, pasado, presente o futuro. Pasado. O sea, cuando Jesús en la cruz dijo: consumado es, ya dejó todo a nuestro favor. ¿Aló? Sí, vivimos bajo una bendición continua, pero hubo un acto en el pasado que originó esa bendición. ¿Aló? Entonces, yo voy a creer, yo no sé usted, de que yo estoy bajo bendición y no bajo maldición. Hay gente que tiene crisis de identidad, por ejemplo, por sentirse rechazado. Ellos se sienten rechazados. Y quizás no solamente se sienten, sino que fueron rechazados. Hace algunos días conocimos una familia y conocimos en particular la historia de ese hombre de casa, un papá, un esposo ya, señor ya de edad, pero la esposa de él nos contaba la historia. 7 hijos.
Y la mamá los quería a todos, menos a él. Nunca, hasta donde entiendo, la mamá le dijo, yo no lo quiero a usted, no. Pero por ejemplo, todos los 6 hijos tenían zapatos para ir a la escuela, menos él. A todos los 6 hijos les tenía cama para dormir, menos él. Él dormía en unos costales ahí en la casa. Duro, ¿no? Entonces, claro, hay una marca ahí de rechazo. Entonces hay gente que llegó a creerse para toda la vida esa mentira. Yo no tengo valor, no soy aceptado, yo soy rechazado, nadie quiere estar junto a mí. Pero hay una verdad de la palabra que elimina esa mentira del diablo. ¿Dónde está? Efesios capítulo 1, el verso número 4. Dice, según nos escogió en Él, o sea, el Padre nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, diga, me escogió. Diga, papá me escogió. Diga, papá Dios no me rechaza. Diga, papá Dios me escogió. ¿Cuántos dicen amén? A través de Jesús nos escogió. Así que esa marca de rechazo que estaba sobre nuestra frente es quitada en el nombre de Jesús. Porque en Cristo Jesús somos aceptos delante del Padre Celestial. Diga conmigo, diga, no más rechazo. Diga, se va el rechazo en el nombre de Jesús. Hay personas también que tienen crisis de identidad porque fueron adoptados o fueron dados en adopción. Entonces Satanás empezó en algún momento de sus vidas a inculcarle alguna mentira al oído, de decirle, usted no vale nada, usted no es importante, por eso lo dejaron, por eso papá y mamá lo abandonaron. Y Efesios capítulo 1, el versículo número 5, contrarresta esa mentira y dice que en amor, viene hablando de Efesios, estos versículos, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros antes solo éramos creación de Dios, pero ahora somos no solo creación de Dios, sino hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, somos hijos por adopción. O sea que somos adoptados delante del Padre. ¿Y será que somos hijos de segunda clase? La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. O sea que la misma parte de la herencia que le toca a Jesús, también nos toca a nosotros. ¿No le parece maravilloso eso? Y dice que nos adoptó según el puro afecto de su voluntad. Porque nosotros éramos feitos en nuestros pecados. Pero dice la Biblia que Él, por su pura voluntad, el amor, nos adoptó, dice la palabra del Señor. Le encimo otra verdad, que ya usted la sabe, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Aló? Otra mentira que Satanás susurra o ha susurrado a alguien en algún momento, y es por el hecho de ser hijo de padres divorciados o ser hijo de padres separados. Entonces Satanás empieza a susurrarle al oído a esa persona, a ese niño, a ese jovencito, y decirle, sus papás se divorciaron por su culpa. Los padres a lo mejor ni han dicho nada, pero Satanás le susurra al oído a ese niño, a esa niña, y le dice, lo convence por su culpa.
Y el niño en su secreto, o esa niña o ese adolescente en su secreto, empieza a pensar que fue así, que fue por su culpa, que si ella no hubiera venido a este mundo, sus padres estarían juntos. Pero hay una verdad de la palabra que contrarresta esa mentira. ¿Dónde está? Romanos capítulo 14, el versículo número 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pastor, ¿eso qué significa en español? Significa que ahora la verdad que esa persona debe creer es que como delante de Dios cada uno dará cuenta por sí mismo. Esa persona ahora dice esta verdad, dice: no soy responsable de las acciones de los demás. Cada persona es responsable delante de Dios. ¿Aló? Otras personas, su crisis de identidad está porque son huérfanos. Fueron huérfanos. Y entonces Satanás le susurra una mentira al oído y le dice: tú nunca has tenido a alguien que te ame, o nunca has tenido a alguien que te cuide. Una orfandad. Pero el Salmo 10, verso 14, habla de una tremenda verdad. Y dice: tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Y aquí va lo que quiero hacer énfasis. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Diga conmigo, diga: Dios es el amparo del huérfano. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, ¿qué? Jehová me recogerá. ¿Aló? Entonces ya no sufrimos de orfandad, porque la Biblia dice que papá Dios es el amparo del huérfano. Alguien diga amén a eso. Entonces cuando alguien ya ha perdido a papá o a mamá, ya no están, fallecieron, entonces yo me quedé solo en esta vida. No, Señor. Ahora Dios es su amparo. Hola. En algún momento alguien me llamó la atención porque yo le dije: bueno, ¿y su familia? Y yo preguntándole. Entonces llegó un momento donde yo dije: entonces usted está solo en la casa. No, entonces usted está sola en la casa. Era una hermana, una señora. Usted está sola en la casa. Y me dijo: no, pastor, yo no estoy sola. Y yo por dentro: ¿y esta quién metió ahora? Entonces digo: yo no estoy sola. Está conmigo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y no sé cuántos ángeles. Yo no estoy solo. Hay gente también que tiene crisis de identidad porque nacieron en medio de la pobreza. Porque acuérdese de lo que vimos el domingo, gente, o a veces nosotros basábamos nuestra identidad en el tener. Entonces el diablo le susurra al oído: usted nació para ser pobre. El que nació para limonada del cielo le caen limones. Mentiras como la gente rica es mala, la vida es injusta. Hola. Pero ¿cómo contrarrestar esa mentira? En 2 Corintios capítulo 8, el verso 9, dice la palabra de Dios. Léalo fuerte conmigo. 1, 2, 3. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Aló? Así que disfrute los procesos. ¿Cuántos ricos hay aquí? No, hablo bien. Siempre cuento eso. Yo pensaba que yo era pobre. Sí, con mi papá nosotros mercábamos cada 8 días y el mercado era fiado. O sea, el mercado que pagamos era de la semana pasada. ¿Sí? Entonces,
Y eso a veces me da como pena pedir porque, uy, no, antes estoy fiado y qué pena decirle a don Juan, él es el que nos fiaba al mercado, don Juan Giraldo, allá en la plaza. Qué pena, no, yo así, uy, fíjeme esta manzana, no. Entonces me da pena pedirle a mi papá, me da pena, en fin, y todo eso. Y yo pensaba que yo era pobre. Cuando un día mi papá, me llevó a visitar una familia por allá en una vereda lejos, se llamaba La Samaria, por allá lejos creo se llamaba así. Y entonces, habían varios niños en esa casa, eran tímidos, de esos niños de finca que en ese tiempo eran tímidos y se escondían cuando uno llegaba. Después, una de esas chicas de allá llegó a vivir a la casa, Y ella se asombraba porque yo los sábados, que era que hacíamos mercado, yo cogía 4 galletas saltinas, le juntaba mantequilla y las migaba en chocolate. Y entonces ella un día me vio haciendo esto y me dijo, David. Ella hablaba así, decía, ¡ay, paje bendito! Decía, ¡ay, este muchacho! ¿Y usted se va a comer todo eso? Entonces ella contaba que en la casa, en ese tiempo las galletas saltinas venían partidas en 4 partes, ¿sí? Entonces cada día les daban un cuarto de galleta a cada uno de los de la casa. Entonces yo dije, no, yo no soy pobre, yo soy rico. ¿Aló? Entonces yo entendí esta verdad, escuche esto, que Jesús se hizo pobre para que yo en su pobreza fuese enriquecido. Que Jesús en la cruz llevó la corona de espinas en su cabeza. Acuérdese que para Dios no maldecir directamente a Adán, maldijo la tierra de donde Adán fue tomado. Y le dijo, cuando tú trabajes la tierra, mejor dicho, espinos y cardos te producirá. Esa corona de espinas que Jesús llevó en la cabeza, eso no fue de gratis. Jesús estaba llevando la maldición de la pobreza y de la miseria sobre su cabeza, para que nosotros fuésemos fructíferos y fuésemos enriquecidos en Él. Alguien diga amén a eso. Dele un aplauso fuerte a Dios. Amén. Ahora, otras personas tienen crisis de identidad porque se sienten incapaces. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido así? Sí. Entonces, Satanás susurra mentiras o nos las grita. Usted es bruto. Es que usted no aprende. Es que usted no va a poder salir adelante. Dígame quién no escuchó a una vecina enseñándole a leer a su niña. Eso era el espectáculo del barrio. Sí, yo tenía una vecina así, allá en Norcasia, cuando vivía con mis papás. Ahí me daba ya hasta pesar de la niña. Lea bien. La niña, ¿qué dice ahí? La M con la I. Pi. No. Pa. Mi qué? La M con la A. Ma. Y mi qué? Mi ma. Y la otra M con la A. Ma. Entonces, ¿qué dice? Mi mamá. No. La M con la A y la tilde, ¿qué dice? Matilde. Tome. ¿Mi mamá qué? Mi mamá me mima. Qué mentira. Ustedes se ríen, pero hay gente que le tocó duro. Hola. Entonces hay gente que se levantó pensando, yo realmente soy bruto, soy trancado y cerrado por dentro.
Algunos llegamos a creernos esa mentira. Quizá no fue por un padre, en mi caso fue por un profesor. Pero hubo un día que Dios me habló una verdad y esa verdad eliminó esa mentira. En 1 Corintios capítulo 12, el verso 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Viene hablando del Espíritu Santo. ¿Quién le instruirá? Pero mire al final lo que dice, y esa fue una promesa que yo tomé para mi vida: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. Yo le decía a los profesores cuando estaba en la universidad, era el más viejo del salón. O sea, profe, no entendí. Profe, explíqueme. Entonces explicaba. ¿Entendió? Yo le dije, no, todavía no. Yo le dije, profe, le aseguro que yo no soy bruto. Explíqueme otra vez que yo entiendo. Hay personas que la crisis de identidad la tienen por una frustración, algo que no pudieron cambiar en su vida, en su momento, ¿sí? O no pudieron cambiar ellos. Entonces el diablo le susurra mentiras al oído y le dice: usted no puede cambiar. Usted ya es así. Ese vicio usted no lo puede dejar. Ese pecado, usted va a morir con eso. Dese por vencido. ¿Aló? Pero hay una promesa tremenda que elimina esa mentira. En Ezequiel capítulo 36, el verso 26 y 27. Esta promesa es para alguien en esta noche. Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne, o sea, sensible, y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Alguien diga amén a eso. Aleluya. Sí. Alguien dijo, no necesitamos un nuevo comienzo, necesitamos un nuevo corazón. Y Dios lo atestigua y dice: os daré corazones de carne y quitaré de vosotros los corazones de piedra. Otras personas tienen crisis de identidad porque no han podido vencer la culpabilidad. Algo hicieron o dejaron de hacer, y el enemigo hasta el día de hoy los acosa y los acusa. Y hay gente que entonces empieza a pensar, o hasta lo dice: yo he hecho cosas muy malas, o no hice lo bueno que debía haber hecho en un pasado, yo arruiné mi vida. Entonces tiene un espíritu de culpa allí. Pero hay una verdad de la palabra en Romanos capítulo 5, el verso 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? Justificados por la fe en Cristo, yo tengo paz para con Dios. Y no hay pecado tan sucio que la sangre de Cristo no pueda lavar y no pueda limpiar. Hay gente que tiene crisis de identidad porque se sienten muy débiles y creen que no pueden ser cristianos de verdad, que no pueden agradar a Dios. Entonces Satanás le susurra al oído y le dice: usted no puede vivir la vida cristiana porque usted es muy débil. Eso no es para usted, eso es para otros. Entonces Filipenses 4:13 dice esta verdad: todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Hay cosas que se hacen con fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad queda corta ante muchas cosas. Entonces Pablo dijo: ahorrémonos camino. Todo lo podemos, no en nosotros mismos, sino que todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos da las fuerzas. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén a eso?
Aquí hay gente con la cual yo he hablado que eran alcohólicos. Entonces yo en algún momento yo empecé a hacerle seguimiento. ¿Cómo van? ¿Y qué? Y cuando le ponen ahí la cerveza que está ahí sudando, la pipona, ¿usted qué? ¿Qué? No, pastor. ¿Pero qué? Ni siquiera le mueve el pie. No, pastor. Me repugna. Dígame quién hace eso sino Dios. El que nos hace fuertes ante la debilidad. Entonces mire, ¿qué quiero decirle yo con todo esto? Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida a Él para que Él sea el Señor y el Salvador de nuestra vida, recibimos una nueva identidad. ¿Qué fue lo que recibimos? ¿Una nueva qué? Identidad. Y este versículo es clave. Si usted no se lo sabe, apréndaselo. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. ¿Lo cree para su vida? ¿Cree usted que en Cristo usted adquirió una nueva identidad? Levante su mano derecha y diga: yo soy lo que Dios dice que soy. Diga: yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que puedo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudale fuerte a Dios. Así es. Así es.